Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, a Judith y a Rubén y a todo el capítulo. Un gusto estar acá y a mí me tocó la parte fácil. La difícil la hizo Judith. Así que quejarse es lo más fácil, siempre. Bueno, cuando uno toma esta guía la toma por varias razones. Es decir, primero porque probablemente es la mejor. A mí me gusta más otro que es la del Colegio de Psicofarmacología de Gran Bretaña, pero la otra cuestión que hace esta guía muy importante es que es la guía que la ISBD, la International Society for Bipolar Disorder, acepta como propia. Entonces, por ejemplo, yo soy presidente del capítulo argentino de la ISBD, uno le da una consideración mayor a esta guía. Ahora, el problema con esta guía que ha hecho una cosa muy interesante, que es la que ha mostrado Judith, que ha integrado los efectos colaterales a la toma de decisiones de una manera similar a lo que hicimos en Argentina en el 2010. Me olvidé de poner la diapositiva, es muy gracioso, hasta es muy parecido al gráfico. Sin embargo, déjeme mostrarle cuál es para mí el principal problema que tiene y más que problema, motivo de preocupación. Esta guía, en su punto 2, en lo que va a ser el racional de la guía, incluye este capítulo que se llama estadificación en trastorno bipolar y hace propio un concepto que, por más que esté colocado así como en el estado del arte de las cosas en trastorno bipolar, es un concepto en discusión, es un concepto que, como vamos a ver, tiene bastante poca evidencia a favor y mucha evidencia en contra. Entonces, el hecho de que esta guía haya tomado este concepto y oficializado en una guía clínica ha generado mucho escozor incluso dentro de la misma asociación, bueno, de hecho hay gente que se ha ido directamente por lo que ha pasado. ¿Y qué dice? Bueno, lo que todos saben, pero vale la pena hablarlo una vez más, dice que en promedio el riesgo de recurrencia aumenta con el número de episodios, lo acaba de decir Judith, es el concepto extendido de Kindling, que el número de episodios previos está asociado con un aumento en la duración y la gravedad sintomática de los episodios, que el número de episodios se asocia con un umbral reducido para el nuevo desarrollo de episodios y encima que esto terminaría en demencia a largo plazo. Es muy fuerte que esto aparezca en la estructura racional de la clínica, de la guía, perdón, y esto es lo que ellos definen como neuroprogresión. Este efecto de cada vez más vulnerabilidad para nuevos episodios y deterioro cognitivo se lo llama neuroprogresión en vez de neurodegeneración, pero bueno, son cosas de marketing. Ahora, cuando uno ve las fuentes, primero los invito a cuando lean este capítulo que vean la bibliografía, es realmente limitada y van a ver 2 papers de datos y después 3 revisiones que toman los mismos datos. Eso, a la hora de argumentar, es trampa, es decir, es tautológico, citar una y otra vez lo mismo, pero básicamente el modelo creo que todos lo conocen, que por un proceso de Kindling desde la fase 0 o prodrómicas o asintomáticas, a ciclado rápido sin control del tratamiento, por lo tanto el tratamiento cada vez responde menos, aumenta la disfunción sociolaboral, por lo tanto empeora la prognosis, y lo fuerte es que esto en realidad está soportado o basado en cambios estructurales en el sistema nervioso central que se pueden evidenciar tanto por imágenes como por funcionamiento cognitivo. Esto es lo que propone la guía. Ahora, yendo a las fuentes, van a ver, los invito a leer que en realidad la única fuente moderna, salvo un comentario de Kraepelin al pasar, que después fue antagonizado por un artículo casi de la misma época que se llama La falacia de Slater, es esta base de datos que viene de Dinamarca, de Lars Kessing, que es la base de datos del sistema de salud de Dinamarca, donde él muestra que a medida que avanza la enfermedad hay cada vez más episodios, pero hay que decir que para entrar a esta base de datos son bipolares 1, que sufrieron al menos una internación psiquiátrica. Es decir, algo así como el 20-30% de las personas con trastorno bipolar que todos tenemos en el consultorio. Lo siguiente es que justamente por eso que se llama falacia de Slater, hubo que recalcular muchos de los datos previos que había mostrado Kessing en lo que fue su monografía de tesis, para finalmente llegar a la conclusión que solo el 25-26% de los pacientes presentarían aceleración del ciclado. Dicho de otra manera, el 73 o el 74% no.
Entonces, si vamos a hablar de promedios, que no es bueno hablar de promedios en medicina, en promedio tiende a no acelerarse. Y de hecho, si vuelven a leer, podemos ir para atrás, dice el trastorno bipolar es heterogéneo, que es el problema que tenemos, pero, y se sacan el problema encima con un promedio. Eso es muy malo, ¿no? Es decir, imagínense, eso es quitar la individualidad clínica y hacer de un rasgo minoritario el elemento central de la enfermedad. Con Diego Martino en ARIA hicimos una serie de estudios con nuestra base de datos. Uno, yo creo que el de mejor ilustración es este estudio que utiliza lo que se llama un diseño en espejo, un mirror design, que es como cuando hay muestras heterogéneas, lo mejor es comparar la evolución de un paciente con el mismo paciente, para evitar estos fenómenos de sobrerepresentación de algunos fenómenos. Y este es un diseño en espejo, y lo que pueden ver en azul es la primera mitad del follow-up, y en verde la segunda mitad, y lejos de aumentar el número de episodios, el número de síntomas, lo que pueden ver es que en todo caso tiende a disminuir. Las disminuciones no son significativas, salvo en términos de depresión subsindromática, pero lo cierto es que progresión en este follow-up no se ve. Ahora, es un follow-up de 5 años, es corto, y entonces hicimos este segundo estudio, y acá tenemos la misma corte de pacientes, pero en vez de hacer un estudio en espejo, lo que hicimos fue separar dos cortes que tienen un promedio de 5 años de follow-up. Esto ya está casi por encima de la mayoría de los estudios de follow-up, salvo el de biología de la depresión, y comparar los pacientes jóvenes que tienen un promedio de 30, 40 años con los que ya están por encima de los 60. Entonces, estos van a tener 20 años de evolución más que estos. ¿Se entiende cómo es? Acá no es paciente contra paciente, pero son dos momentos etarios diferentes en la evolución de la enfermedad. Yo sé que no se ve mucho o casi nada, pero lo que tienen que ver acá es que salvo los síntomas maníacos subsindromáticos que aumentan un poco en los pacientes ancianos, nada muestra que haya una aceleración o un incremento de la carga mórbida de la enfermedad en términos psicopatológicos. Y este es el primer estudio que examina síntomas subsindromáticos, densidad sintomática, en personas adultas mayores con trastorno bipolar, y vuelvo a decirles, no hay ninguna evidencia de que haya neuroprogresión. El otro tema es el funcionamiento cognitivo. Acá, si ustedes ven, desapareció la palabra cognición dentro de la declaración de CADMAT, porque acá ya no hay discusión. No hay ningún dato que respalde hoy en día que las personas con trastorno bipolar, por culpa de la enfermedad, empeoren progresivamente desde el punto de vista cognitivo. Vale la pena decir que probablemente la primera revisión que dijo esto fuerte la publicamos nosotros en el 2015, después fueron saliendo más estudios y fíjense, este es el último metaanálisis de estudios de follow-up en cognición, se publicó en 2017 y ya el periodo de follow-up es de más de 5 años y como pueden ver, en realidad no hay diferencias, es decir, tiende a mostrarse estática, pero si ustedes quisieran ver alguna tendencia es hacia la mejoría cognitiva, no hacia la empeoría cognitiva. Y entonces uno puede volver sobre los estudios que CADMAT pone. Y fíjense, este es el estudio que mencionaba Judith, la doctora Epstein, en términos de decremento de la masa encefálica, es el estudio de Berk. Y fíjense, este es un ejemplo de amañamiento del análisis de la evidencia. Dice, en comparación con el valor inicial, el litio fue más efectivo que la quetiapina para retrasar la progresión de la reducción del volumen de la materia blanca después de 12 meses. Nuestros datos respaldan el papel del litio, pero no el de quetiapina, en la limitación de la reducción de la materia blanca al inicio del curso de la enfermedad después del primer episodio psicótico maníaco. Todo bien. Ahora, si yo le doy a ver esta curva a cualquier persona que no está metida en el business de la neuroprogresión, puede tener otra interpretación que es muy sencilla. Litio no reduce la masa encefálica, quetiapina sí. Es la misma. No sé si se entiende.
Solo acá dice que el litio previene la reducción de la masa encefálica porque hay un supuesto de que la masa encefálica se reduce progresivamente por culpa de la enfermedad. Pero eso no está demostrado. En cambio, que los antipsicóticos reducen progresivamente la masa encefálica sí está probado. Entonces esta conclusión es totalmente amañada. ¿Por qué les digo esto? Bueno, creo que lo han revisado, me contaba Judith mientras yo iba en el taxi. Este es un estudio de antipsicóticos, este me gusta porque es del equipo del King College, pero acá pueden ver, estos son pacientes naive, sin medicación, estos son pacientes medicados con antipsicóticos, esto es esquizofrenia, y hay una significativa reducción en los pacientes expuestos a antipsicóticos, y este es el metaanálisis más potente que se publicó en el 2015 en Biological Psychiatry, y lo que pueden ver que hay una correlación intensa y significativa entre la exposición, cuantitativamente la exposición a antipsicóticos y la reducción de la masa de diferentes áreas del sistema nervioso central. Ahora, estos son datos de esquizofrenia. Ustedes dirán, bueno, no pasa mismo en trastorno bipolar. Uno diría, bueno, qué sé yo, no veo por qué. Pero más allá de eso, fíjense, este es otro paper que muestra algunas cosas de su paper muy bien hecho. Es un estudio de un argentino que trabaja en Pittsburgh, se llama Ariel Gildengers, y se llama Efectos neuroprogresivos de la enfermedad en adultos mayores con trastorno bipolar, efectos neuroprogresivos. Y lo que nos muestra este estudio es que la duración del trastorno bipolar se corresponde con una reducción en la masa de sustancia gris, ¿no? Eso es neuroprogresión, ¿estamos de acuerdo? Y si uno lee el título y lee las conclusiones, dice, pucha, esta enfermedad se va comiendo el cerebro. Ahora, si uno lee toda la tabla, y acá viene el asunto, cuando uno ve que los agentes antipsicóticos tienen el doble de efecto sobre la reducción de la masa encefálica y que el síndrome metabólico, que en general está producido por los antipsicóticos, también tiene el doble de efecto, de potencia de efecto, que la duración de la enfermedad, uno se dice, pero entonces ¿la enfermedad o el tratamiento? Porque este dato es casi imposible de separar metodológicamente de la exposición a diferentes tratamientos. Y de nuevo, y esto lo charlé con Ari, por eso me permito decirlo, este paper se tendría que haber llamado el tratamiento con antipsicóticos haría perder el doble de materia gris que el curso de la enfermedad. Los datos dicen eso, no dicen lo anterior. ¿Ok? La otra cuestión es que hay que ser muy ciego para no ver que los antipsicóticos producen déficits cognitivos. Y también déficits conductuales, hoy no lo vamos a ver. Pero por un tema de hacer corta la exposición, no puse la diapositiva de litio. Litio, en todo caso, no mejora la cognición, lo que sabemos que no la empeora, al menos cuando los niveles de hormona tiroidea están bien controlados. ¿Y por qué les muestro esto? Porque acá está el otro trabajo que mostró Judith, que es en realidad la expresión en clínica del trabajo de litio versus quetiapina del grupo de Berk. Berk está de nuevo de primer autor. Y como pueden ver, acá lo que parece es que el litio mejora o preserva la función cognitiva mejor que la quetiapina. Pero de nuevo la lectura puede ser, el litio, en todo caso, no entorpece el funcionamiento sociolaboral, perdón, estoy hablando de funcionamiento sociolaboral, esta es la escala de Gaff, en cambio la quetiapina lo empeora. ¿Se entiende? O sea, el litio no es superior en devolver el funcionamiento de estos pacientes. En todo caso, al final del follow-up están tan mal, tienen 70 de Gaff como al principio. El tema es que los que estaban con quetiapina bajaron a 55. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto interés? Porque neuroprogresión no es un concepto que esté alejado de la clínica, es un concepto que gobierna las decisiones clínicas y por eso el hecho de que haya pasado de la discusión teórica a encabezar una guía clínica es un tema muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque si mi concepto es que la enfermedad, por algún efecto neurotóxico, como se dice en términos generales, vía inflamación, vía epigenética, lo que ustedes quieran,
de momento a momento, de episodio a episodio, va produciendo un incremento progresivo de la morbilidad, que es lo que uno entiende para cáncer, para enfermedad cardiovascular, para demencia, para enfermedades progresivas en donde hay una pérdida progresiva del estado de salud. La lógica es que el tratamiento debería ser progresivamente más agresivo en función de que la enfermedad es cada vez más agresiva. El ejemplo clásico es cáncer de mama. Tengo un tumor pequeño, bien encapsulado, que no parece tener ramificaciones, hago tumorectomía y punto. No está tan encapsulado, tumorectomía más rayos. La cadena ganglionar, ya saco toda la mama, toda la cadena ganglionar, quimioterapia, rayos. Eso es staging, eso es estadificación. Pero este modelo, que es el que nos propone la guía, de ninguna manera está aprobado. Está muy mal que lo hayan puesto. Porque en realidad, bueno, y ni hablar si yo soy paciente, ¿no? Y me entero de esto. Leo la guía, me suicido. Porque si yo ya tuve 10 episodios y veo que con eso voy a la demencia, capaz digo, bueno, hasta acá llegué, para que lo que viene va a ser peor. Ahora, y si encima después leo que ciclado rápido es ingobernable. Ahora, lo que tenemos datos es de que la enfermedad en todo caso es así. En realidad tenemos datos que hay subtipos, que hay un subtipo catafenómeno, que es más o menos 30%, que 40% mejora, pero no del todo, y que hay un 20%, 25% que es refractario al tratamiento. Y lo que se opone que son 3 enfermedades diferentes, o por lo menos 3 subtipos muy concretos de la enfermedad. Ahora, si en promedio, como dice la guía, en realidad tenemos una evolución estática, la administración de los recursos terapéuticos es totalmente diferente. Porque lo que estamos hablando es que tenemos un efecto techo hoy por hoy en nuestros tratamientos y en todo caso, una vez que vemos que no mejoramos más las cosas, deberíamos hasta plantearnos, si deberíamos reducir la carga de la enfermedad, ya que haberla aumentada no mejoró las cosas. Esto tampoco está en las guías actuales. Y incluso, la otra cuestión que está en discusión es si no hay formas que en realidad sí son progresivamente benévolas, digamos, con una reducción progresiva de la carga mórbida, como algunos de los datos que les hemos mostrado, y que uno en algún momento no debería entonces pensar, acá está faltando por algo de la computadora, está un signo de interrogación, si yo no debería incluir en mi esquema de manejo de los recursos terapéuticos una reducción en algún momento de la carga del tratamiento, sobre todo cuando estamos admitiendo que estamos lejos de ofrecerles tratamientos gratuitos en términos de seguridad a las personas que tratamos. Ahora, yo creo que el efecto más grave de lo que está pasando es que en realidad sí tenemos muy buenos datos de que el síndrome metabólico, los efectos adversos básicamente de los antipsicóticos y el hipotiroidismo están claramente asociados con una merma en el funcionamiento cognitivo y sociolaboral de las personas tratadas por trastorno bipolar. Entonces, si yo veo que una persona empieza a andar cada vez peor, la obligación del clínico sería ver cuánto del síndrome metabólico, cuánto del hipotiroidismo o cuánto de la carga farmacológica del tratamiento está generando esta disminución cognitiva y funcional del paciente. Pero si yo tengo un esquema de enfermedad que me dice que es la misma enfermedad la que produce esto, los clínicos, yo creo, capaz prejuiciosamente, van a tender a atribuir a la enfermedad estos efectos en vez de obligarse a revisar qué de la iatrogenia podría estar involucrado en el mismo. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Bueno, 2 temas más. La otra pregunta es, por lo que dijo Judith y por lo que estoy diciendo yo, litio es el patrón de oro en el tratamiento de largo plazo de los trastornos bipolares. Convengamos que el corto plazo es una minucia, el tema es el largo plazo, entonces litio es el patrón de oro del tratamiento de los trastornos bipolares. Ya hace 2 años le pedí a la industria que me pasara los datos de venta de litio y lo que encontré es que si yo calculo una prevalencia del 2% de prevalencia del trastorno bipolar para 40 millones de habitantes, debería haber 800.000 personas con trastorno bipolar en la Argentina
Y pongamos que la mitad está en tratamiento y debería estar con litio. Y si yo calculo que la dosis promedio es 900 miligramos, cuando veo cuántas dosis se deberían vender y lo comparo con lo que venden las farmacéuticas, se está vendiendo el 2.5% de lo esperado, de litio. O sea, toda esta charla es al pedo, porque no sé, se entiende como nada. O sea, ahora, si quieren hacerlo más grave la situación, hoy, hice el cálculo ayer, un tratamiento con Seglution XR, ya no es chivo, se queda con el monopolio, es 1.328 pesos, pero un tratamiento con quetiapina, 4.825. Entonces, no es mejor, parece que come el cerebro, es 4 veces más caro y se usa 10 veces más. Inexplicable. Finalmente, y tengo un minuto, ¿sí? Sí. El tema de los antidepresivos. Y ahí en la guía, en Calmat, también hay otra... 10 minutos. Ah, bueno, no me sobra entonces. Hay otro tema, no viene a tratamiento de largo plazo, pero si ven en tratamiento de depresión bipolar, antidepresivos como adjunto están en segundo nivel de recomendación. Y de nuevo, si uno mira los datos, los antidepresivos no funcionan en el trastorno bipolar, o sea, no hay manera de sostenerlo. El único estudio que tiene potencia estadística para demostrar eso es un estudio en donde se usó paroxetina como comparador activo de la quetiapina en depresión bipolar, y paroxetina no se separó del placebo. Acá ustedes no ven, acá abajo venía la curva de quetiapina. La saqué, me olvidé sacar los asteriscos, pero esta es paroxetina, el gris es el placebo. Corren igual. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, pero a mí me funcionan los antidepresivos. Sí, claro, funcionan. Estamos de acuerdo. Y de hecho, también funciona el placebo. Pues esto es una enfermedad cíclica. A la larga o a la corta, los episodios se van. Lo que estamos viendo es a qué velocidad y con qué consecuencia en la evolución general de la enfermedad. Los episodios se van solos. Nosotros estamos interviniendo para modificar el curso de la enfermedad, no para salir de un episodio. Y uno dice, bueno, pero el riesgo de switch no es tan grave, es cierto, el switch no es el problema. Este es el estudio mejor hecho en términos metodológicos sobre depresión bipolar. Es el estudio del STEP-BD, el estudio de Sack y colaboradores, no está la cita, es del 2007, es un estudio viejo, pero son antidepresivos como adjunto a litio, valproato o lamotrigina, que venían estables, hacen una depresión, se le pone antidepresivo placebo. Ahora, esto es placebo, esto es antidepresivo, perdón, celeste es placebo, se movió toda la diapositiva, y lo hace muy bueno este estudio porque el outcome principal se llama recuperación durable y es que las personas lleguen a tener 8 semanas sin síntomas, no sin episodios, sin síntomas. Tenían que tener menos de 4 puntos o menos de 2 puntos en la escala Young y menos de 2 puntos en la Montgomery-Åsberg durante 8 semanas continuas. Y es cierto, los antidepresivos no solo no superaron al placebo como tratamiento adjunto, sino que, aunque no significativo, de nuevo, están un poquito peor, pero el otro dato era que no produjeron más switch. ¿Por qué? Porque el switch no es un problema. O sea, hay un switch, se saca despacito de antidepresivo, en todo caso a veces confirma el diagnóstico. El tema es el impacto en la evolución de largo plazo. Y ahí nosotros hicimos un paper ya viejo, 2011, que después fue reprendado por el mismo grupo el de Altschuler, el del Bipolar Network, que muestra 2 cosas. Los efectos de los antidepresivos son el switch, pero también la producción de sintomatología mixta, de sintomatología subsindrómica, pero lo más importante, el aumento en la frecuencia de los episodios. Ustedes dirán, ¿por qué lo más importante? Porque este es el mayor predictor de fracaso terapéutico y falta de recuperación funcional, el ciclado rápido. Entonces, de todos los outcomes, tanto la sintomatología subsindrómica como el aumento de la frecuencia de episodios, es lo peor que puede pasar. Yo puedo tener 4 depresiones melancólicas, de esas que a uno le crecen hongos, y andar fenómeno, pero si tengo una multitud de episodios chiquititos, no voy a poder funcionar.
Entonces, mucho peor tener muchos episodios chiquitos que uno grande en trastorno bipolar. Ahora, estos dos trabajos mostraron algo también, que el impacto de los antidepresivos sobre la evolución general de la enfermedad se sostenía años después de la exposición. Entonces, la idea de lo doy un poquito y después lo saco, está bien, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero hay que hacerlo calculando que el efecto va mucho más allá de lo que se ve inmediatamente. Y lo otro, que no es lo mismo dar 10 miligramos de citalopram que 150 miligramos de venlafaxina. Cuanto más intensa es la carga de antidepresivos, más intenso es el efecto de desestabilización. Entonces, cuando uno está con una persona con depresión, todos tenemos el angelito que dice, dale, pon un antidepresivo y ya sacamos de esta miseria, y un académico que dice, no, los antidepresivos producen desestabilización, bla, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y lo que hay que acordarse es lo que acaba de decir Judith. En el mejor de los casos, si quiere después charlamos del estudio de Altschuler, por cada 10 pacientes que trato, solo 2 van a tener una respuesta positiva. Los otros 8 no es que no mejoran, empeoran. Entonces eso no es una carga, una cuenta terapéutica que yo pueda hacer, porque yo no puedo mejorar 2 personas, que encima no tengo ningún marcador clínico que me identifique cuáles son, a expensa de empeorar 8. Esa cuenta en medicina dice, no hagas eso. Es una cuenta mala, no utilices eso. Bueno, hasta acá lo mío. Y